este video se pretende establecer las relaciones que se pueden dar entre conceptos de modernización y modernismo. Esos dos conceptos parecen muy similares, pero son muy diferentes al mismo tiempo. Los procesos que se han venido dando como parte de la modernización en la Candelaria han sido establecer el progreso que se efectúa. Por eso este es un video donde se mezclan la estética, arquitectura y literatura, pero dentro de un ámbito de la vida plena. En este mundo capitalista al que pertenecemos, hemos sido puestos dentro de él de manera evidente. El hombre curiosamente siempre ha despertado una cierta nostalgia hacia el pasado, al que se considera como años dorados, como la época gloriosa de la plenitud humana. La historia no muere nunca, se perpetúa por medio del sujeto histórico Benjamin, para quien la historia es un sustrato no de nostalgia sino de conocimiento, y de perpetualidad de la existencia humana. La modernización está ligada a la economía, política y sociedad. En un segundo ámbito se da la modernidad, que se refiere al desenvolvimiento de los procesos estéticos, artísticos y culturales. En este caso se evidencia que el hombre siempre está sometido a un estado de modernización, pues está indiscutiblemente ligado al desarrollo de las sociedades modernas y posmodernas. De este modo, la modernización está ligada a los procesos de la economía global, la educación universal y la mundialización de las estructuras sociales, que hace evidente permanentemente los cambios de cambios políticos, sociales y culturales de los estados. En este caso, se evidencia que verdaderamente la modernización y el modernismo se presentan de forma separada. Así, la modernización ha sacrificado el modernismo desde una óptica lejana y antigua, viéndolo desde un punto de vista muy claro. La modernización y el modernismo tienen similitudes, pero no son iguales. Refiriéndome ahora a lo sublime, que se representa precisamente en el miedo, el terror que surge en los habitantes de las ciudades antiguas o clásicas al ver surgir monstruos, como el ferrocarril que escupe humo y devora árboles, y que, sobre todo, corre tan rápido como el viento. Terror al ver el levantarse edificios tan grandes como la Torre de Babel, que años atrás habían generado el disgusto de Dios. Terror de ver que sus ciudades crecen más lejos incluso de lo que alcanza su propia visión del mundo. Lo trágico, por el contrario, el texto que se refiere a las maravillosas posibilidades de transformación y crecimiento humano. Solo se desarrollan aquellos cuya actividad concluya en la obtención de beneficios, acumular capital y plusvalía. En segundo lugar, resulta también trágico la presión de la clase burguesa, cómo transformarse, innovar y crecer permanentemente, si no quiere desaparecer ante que otros intuyan con más rapidez los cambios del mercado. Esta permanente actualidad y actividad es un paradigma de la modernidad, puesto que la moderna burguesía se constituye así en la primera clase dominante en la que la autoridad depende cada vez menos de quienes fueran sus antepasados y descansa esencialmente en lo que hagan, produzcan y obtengan. Texto de Ruiz del Olmo, 2011. Dependiendo del texto, esta manera queda establecida que aún desde la óptica marxista, la modernización y la modernidad sigue siendo un par dialéctico que genera de todas formas el progreso del mundo, aunque en este caso hay que aclarar también que este proceso es, para Marx, inhumano, cuando las condiciones sociales que aquellos que trabajan para la modernización del mundo, los obreros, pintores, albañiles, no reciben una compensación justa por su trabajo, que curiosamente se realiza para beneficio de la clase opresora, la burguesía. Sin embargo, Berman también propone curiosamente una paradoja dentro de la elaboración del mundo modernista de los burgueses. Las nuevas construcciones burguesas modernas, así asemejándose precisamente a una lavadora o una nevera que hace 50 años difícilmente se dañaba, que no tiene mucho peso, que solo una tarjeta manejaba la totalidad del aparato, y para las cuales conseguían un repuesto mucho más costoso que comprar un nuevo aparato. Esta tendencia del consumismo hace que precisamente las cosas sean ahora desechables, los hornos, los computadores integrados y los celulares, sin ir más lejos, representan esta tendencia al reemplazo inmediato del consumismo. Mediante este ejemplo,
se refiere a las mismas construcciones de la actualidad de la burguesía, que están solamente diseñadas para ser desechables. No se piensa en un largo plazo, se piensa en la manera de construir para luego derrumbar y construir de nuevo. Es la obsesión de la burguesía moderna, construir para derribar, hacer obras que luego pueden tirar al suelo para hacer nuevas obras más acorde al gusto del público al que dirige. Los ciudadanos de la modernidad burguesa destrozarían el mundo si ello fuera rentable. La clave dominante más violenta y dominante de la historia, con impulsos anárquicos y explosivos que más tarde se bautizarían como nihilistas, y que Nietzsche atribuyó cósmicamente a la muerte de Dios. Lo más trágico del mundo actual es que hemos perdido la conexión entre nuestra cultura y nuestras vidas, y esto ha sucedido porque hemos dejado de reconocernos como protagonistas del arte y del pensamiento de nuestro siglo, mientras que los pensadores del siglo XIX reunían características tanto de la modernidad como del mundo antiguo y se presentaban al tiempo como enemigos y entusiastas de la vida moderna. En cambio, sus sucesores del siglo XX se deslizaron hacia polarizaciones rígidas y burdas. Llegando al tema de la modernidad, modernismo y ciudad, Baudelaire entiende por modernidad lo efímero y lo contingente. Por eso mismo, las ciudades pueden caer actualmente porque son ciudades hechas con el objeto de ser lugares de habitación y de acomodamiento social, de discriminación. Independiente de las construcciones modernas, que son más espacios de creación, casi abstracta y multiforme. Lo importante de la modernidad para Baudelaire es que precisamente en ella debe darse la posibilidad de flounder, queriendo decir con el verbo flounder como una traducción de callejear, vagar o pasar sin propósito. Para Walter Benjamin, flounder es una acción típica urbana en el nuevo y moderno anonimato, que hacen posible las grandes metrópolis, ungido por la libertad y la creación. El flounder transita con destreza y facilidad por las calles, se permite deambular sin rumbo en una ciudad que conoce y lo acoge. Finalmente, para Bergman, la modernización de las ciudades termina entonces por una imposición que se realiza por el afán desmedido de la apariencia, de la estética urbana, antes que un proceso de humanización de la ciudad, que es lo que se debería perseguir o buscar. Bergman entonces nos remite a una bella pieza poética de Baudelaire, Los ojos de los pobres, donde se resume perfectamente este problema de la modernización allende a la humanidad. En esta poesía de Baudelaire se representa una ocasión muy singular, dos enamorados que han pasado el día juntos, haciéndose promesas de amor y comprensión, cenando en un lujoso café con vitrales gigantes y elegante decoración. Siendo así la primera parte un claro ejemplo de la clase burguesa y su comportamiento ostentoso, así describiendo una bella pareja en un bello lugar donde pasan una velada romántica juntos. Pero entonces sucede algo que cambia de inmediato el ritmo y el rumbo de la historia. De pronto en su ventana aparece la figura de una familia pobre, andrajosa, que se planta frente al vitral a mirarlos comer. Se encontraba un hombre pobre, de 40 años, de faz cansada y barba canosa, sosteniendo en sus manos a sus dos hijos, con caras de seriedad y sus ojos contemplando fijamente un café nuevo, con una admiración igual que los niños matizaban de modo diverso. Los ojos del padre decían, como si todo el oro del mísero mundo se hubiera colocado en esas paredes. En los ojos del niño se podía observar cómo en esa casa solamente podía entrar la gente que no es como ellos. En los ojos del más pequeño estaba fascinado de la sombra para expresar cosa distinta, de un gozo profundo. En el anterior poema se observa el momento del hombre cuando es consciente de su propio egoísmo, descubriendo así su lugar en el mundo, convirtiéndose en el mundo, como propone Heidegger, un ser. Se puede dar cuenta que existe un mundo que parece ajeno,
pero siendo en verdad su mismo mundo. El hombre se llena de nostalgia, de vergüenza, descubre su propio egoísmo, descubre su gusto por gastar más dinero del que necesita y descubre que los lujos que se da puede dárselo porque seguramente alguien más no puede hacerlo. Como bien dice el adagio popular, descubre cuándo puede comerse los dos panes, es porque seguramente alguien no puede comerse el otro. Finalmente, en ese momento se pierde el apetito, la calma, el placer de estar, asumiendo la conciencia de descubrir que está en un pequeño paraíso, que rodea seguramente por la miseria. Es el momento de su catarsis. Estas son las consecuencias nefastas de la modernización de la ciudad. Cinturones de miseria, desplazamiento forzoso, hambre, desolación, pero sobre todo, lo que Baudelaire critica verdaderamente de los procesos de modernización es el inclemente y casi divino lugar que se le brinda a la apariencia sobre la esencia. Toda la poesía de Baudelaire es un canto a la esencia de la vida y por sí misma una crítica a ese sentido, impulso y trascendencia de la modernidad y el romanticismo mismo han dejado para la vida. Bajo el París luminoso y brillante de los cafés se ocultan aún los ladrones, los miserables, los sin techo, los sin dientes, los sin dinero, los sin ropa, los sin zapatos, los sin esperanzas, los sin futuro. Pero arriba París resplandece, y esta es la imagen que París preservará para el mundo, la de la ciudad luz, que esconde bajo las sombras su verdadera naturaleza paupérrima y miserable. Para Baudelaire esto es el progreso, una máquina infame y cruel que arrastra a su paso las esperanzas casi famélicas de los pobres, que quedan reducidos a manos de obra y puentes bajo los que puedan dormir, pero ahora ya ni eso. En el mismo camino de Baudelaire, Benjamin propone también una posición muy crítica frente al progreso, pues Benjamin, siendo judío, conoce de antemano la Biblia, y siendo consciente del riesgo que acarrea el progreso que desde tiempos inmemorables ha incitado al hombre a alcanzar la altura de Dios. Es evidente que en Benjamin la historia de la Torre de Babel se presenta entonces como un simbolismo de lo nefasto del progreso humano, pues siendo la torre un lugar propuesto para alabar al hombre y para alcanzar a Dios, pero al igual que en el proceso de modernización de París se utiliza la mano de obra de los paupérrimos. En el caso específico de la torre, Dios castiga al hombre por su osadía y lo condena a no comprenderse, a no entenderse, por medio de la imposición de nuevos idiomas, que hacen que el hombre finalmente deba asociarse con sus semejantes, con aquellos que hablan su misma lengua. El mensaje es claro, la técnica y la modernización no deben pretender nunca al afán positivista de ser Dios. Hay un cuadro de Klee que se titula Angelus Novus. Se ve en él un ángel, al parecer en el momento de alejarse de algo sobre lo cual clava la mirada. Tiene los ojos desorbitados, la boca abierta y las alas tendidas. El ángel de la historia debe tener ese aspecto. Su rostro está vuelto hacia el pasado, en lo que para nosotros aparece como una cadena de acontecimientos. Él ve una catástrofe única, que arroja a sus pies ruina sobre ruina, amontonándolas sin cesar. El ángel quisiera detenerse, despertar a los muertos, a recomponer lo destruido, pero un huracán sopla desde el paraíso y se arremolina en sus alas, y es tan fuerte que el ángel ya no puede plegarlas. Este huracán lo arrastra irresistiblemente hacia el futuro, al cual vuelve las espaldas, mientras el cúmulo de ruinas crece ante él hasta el cielo. Este huracán es lo que nosotros llamamos progreso. Pero el progreso no se detiene, y el hombre termina por matar a Dios, como bien sentencia Hegel. Por eso, el progreso se mide en términos de apariencia y bienestar económico. Creemos que el progreso es la tecnología y los avances científicos, pero este tipo de progreso es para Benjamin nefasto, por eso mismo, porque no busca el bienestar de la humanidad, sino el beneficio propio del lucro y de la grandilocuencia. En la Candelaria, el progreso parece evidente. De ser un sector deprimido ha pasado a ser un sector en donde pululan
las universidades y los sitios de consumo como restaurantes, cafés y bares, además de museos, parques y demás, es decir, se parece mucho al París de 1850. Resulta evidente ahora que la Candelaria es un lugar histórico que preserva no solo los estilos arquitectónicos, sino también todo un acervo cultural e ideológico que representa la conciencia histórica de la ciudad. Pero es evidente también que en el sector se presentan problemáticas muy serias que a veces preferimos omitir. La diferencia entre París y Bogotá deben ser evidentes. Se perciben las fotos, en las imágenes de las agencias de viaje, en las películas de esa ciudad luz, esa ciudad de amor. Pero lo que se evidencia en los estudios historicistas es precisamente el costo social que demanda construir esas ciudades. Pero así como los habitantes de París fueron desplazados en 1850 para la construcción de bulevares y cafés, los habitantes de la Candelaria han sido desplazados también numerosas veces para la construcción de nuevos centros culturales o arquitectónicos. La Candelaria, como el París baudelairiano, es un lugar lleno de magia y encanto, de posibilidades. Es un lugar lleno de cafés maravillosos donde pasar una tarde. Es un lugar donde los amantes pueden encontrar intimidad en público. Un lugar donde el tiempo se detiene. Un lugar idóneo. Un lugar donde podemos realizar el bello ejercicio de flaneur boulderiano. Un preciso paraíso artificial que se preserva, por desgracia, bajo las apariencias de la sociedad y ha dado como un lugar tranquilo y bello. Por sus calles, al igual que por las calles de París, caminan esqueletos vivientes, prostitutas, ampones, hombres sin dientes y sin futuro, niños sin familia y con hambre. La Candelaria es un lugar de contraste en el cual la modernización se ha enseñado. De sus bellas calles angostas y románticas, casi atemporales y perpetuas, hemos pasado a estrechas avenidas y estaciones gigantescas de transmilenios que rompen con la estética del lugar y nos dan visiones nefastas. Es un lugar que, a pesar de las leyes de preservación histórica o allende a ellas, ha dado espacios para la construcción de gigantescas moles de cemento que algunas universidades se han dado el privilegio de construir y que definitivamente rompen con la estética del sector. Pero también es un sitio que ha tratado de preservarse a pesar de ese mismo proceso de modernización de la ciudad. Un sitio que, como el ángel de Klee, mira espantado hacia el pasado que ha perdido, pero sobre todo de espaldas a un futuro que seguramente es ya muy incierto.